saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes en este día. Quiero agradecer primeramente a Dios por permitirme traer un mensaje de su palabra para cada uno de ustedes, y a ustedes también agradecerles por querer disponer de su corazón y de su tiempo para escuchar este mensaje que Dios nos ha regalado hoy. Entonces, en primera instancia, les invito a que cerremos nuestros ojos y a que oremos para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te quiero dar muchísimas gracias por tu amor, muchísimas gracias por tus misericordias, muchísimas gracias por tu bondad, amado Señor. Gracias por el tiempo que nos permites de compartir de tu palabra, Señor. Y gracias porque siempre estás ahí pendiente y presente en cada uno de nuestros asuntos y en cada una de nuestras partes de nuestra vida, Señor. Estás obrando de una manera especial. En este momento quiero colocar este tiempo en tus manos. Cada una de las personas que se dispone a escuchar tu palabra también la quiero colocar en tus manos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, llegando hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestro corazón y trayendo un cambio positivo para cada una de nuestras vidas. En tus manos descansamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra que quiero compartir para cada uno de ustedes hoy la encontramos en Gálatas capítulo 4. Entonces abramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y bajo curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo escribe a los Gálatas esta carta, queriéndoles explicar muy bien lo que significa salir de la esclavitud y empezar a ser heredero de Dios en Cristo Jesús. Por eso la prédica de hoy la he querido titular Herederos de Dios. No herederos de las cosas de Dios, no herederos de los bienes de Dios, sino herederos de Dios. Y a medida que vamos a ir ampliando en la predicación y en el estudio de hoy, nos vamos a dar cuenta porque es que somos herederos de Dios y porque es maravilloso poder contar con esta herencia. Aquí vemos cómo Pablo llega a Gálatas, una provincia romana, una provincia donde hay muchas creencias, una provincia donde tienen, entre paréntesis, muchos dioses, y él quiere dejar muy en claro qué significa salir de la esclavitud para poder venir a ser hijos adoptados de Dios. Y utiliza la palabra adopción y utiliza la palabra esclavos y utiliza varias palabras de las cuales vamos a ir ampliando en este momento. Pero vamos a dividir nuestro estudio de hoy en tres partes. La primera parte es el antes, o sea, en la ley. Cómo los Gálatas vivían en el antes que era la ley. Después de la segunda parte vamos a mirar cómo Pablo se encarga de mostrar cómo ahora él les enseñó a recibir a nuestro Señor Jesucristo y a vivir por gracia. Y lo que nos ofrece hoy en día a nosotros Dios viviendo en esa gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús, siendo hijos adoptados de Dios. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ahí en el versículo 1 de Gálatas, capítulo 4, y vamos a poder ver cómo Pablo les dice a los Gálatas cómo es que ellos estaban viviendo, y hoy en día nosotros también vivimos por esa ley. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Igual que el esclavo, en aquel tiempo era un ayudador, era una persona que se encargaba de las labores de la casa con sus amos. Hoy en día, en aquel tiempo, perdón, también el niño no difería en nada del esclavo. Entonces me pongo yo a pensar en esa situación. Los niños eran criados por sus nodrizas, por sus cuidadoras, por sus niñeras, hasta la edad de los 7 años. Después de los 7 años, ellos pasaban a otras manos. Pero entonces aquí vemos cómo los papás en nada tenían al niño más que
El esclavo, o sea, el niño no era más que un esclavo. El niño no tenía beneficios, no, no gozaba de esos placeres de sentirse grande o poderoso. No, el niño en aquel momento era cuidado por esclavos y no difería en nada del esclavo. Un esclavo era indefenso, un esclavo era vulnerable y un niño también era indefenso y un niño era vulnerable. La única diferencia nos dice ahí es que el niño era señor de todo. Ahí en la parte B dice, aunque era señor de todo, no difería en nada del esclavo en este momento. ¿Por qué? Porque estaba empezando esa etapa donde él estaba empezando a ser instruido, donde estaba empezando a ser una personita mm, de bien para la sociedad, pero no tenía ningún privilegio diferente al de un esclavo. Era vulnerable, era indefenso, en nada tenía que diferir de un esclavo, era igual que un esclavo. Y es que uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué los niños de aquel tiempo los comparaban con esclavos? Porque ellos, pues, eran tan indefensos, eran tan pequeños que no había diferencia entre ellos. Pero me puse a investigar un poquito más y ahí en el versículo 2 dice, si no, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Estaba bajo tutores y estaba bajo curadores. En aquel tiempo habían esclavos que tenían ciertos rangos. Unos eran administradores, como dice ahí los curadores, es lo mismo que el administrador. Tutores que eran encargados de enseñar la ley en aquel tiempo y enseñar las buenas costumbres, pero también me encuentro en el capítulo 3 versículo 24 una palabra especial, una palabra diferente que dice ayo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Y empecé a investigar un poquito qué significa esa palabra ayo. Y es la misma palabra de administrador o curador del versículo 2 del capítulo 4. Ayo, Pablo explica en términos romanos que era una persona esclavo que cuidaba de los niños, vigilándolos en toda parte y encargándose de que el niño tuviera una conducta correcta hasta que su padre decidiera de que era mayor. Resulta y sucede que en aquel tiempo en la cultura romana, y recordemos que los gálatas estaban bajo una cultura romana, el ayo era un esclavo encargado de andar detrás del niño. Cuando el niño cumplía 7 años, era entregado por su niñera al ayo, porque ya empezaba otro proceso, por decirlo así, un proceso de educación, un proceso de, de, de educación, sí, de educación y y de empezar como a aprender otras cosas diferentes, de empezar a socializar con los amigos porque ya empezaban a estudiar, empezaban a aprender. Entonces el ayo era el que se encargaba de andar con ellos para arriba y para abajo y se encargaba de que fuera instruido en la ley y de que aparte de eso no se apartara ni a derecha ni a izquierda, que siempre estuviera haciendo las cosas correctas, que siempre estuviera guardando los mandamientos, que siempre estuviera haciendo el bien. Ese ayo estaba encargado de andar para arriba y para abajo, diciéndole lo que estaba bien y lo que estaba mal, diciéndole lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, corrigiéndole. Era el ayo el encargado de esto, desde los 7 años hasta que el padre del joven ya o del niño consideraba que podía empezar a ser hijo y podía empezar a gozar de los privilegios de ser heredero y de ser hijo. Entonces este ayo ocupaba un puesto muy importante en la educación de los niños de esta época. Yo quiero preguntar hoy si ustedes creen que nosotros también tenemos un ayo o no tenemos un ayo. Algo que está detrás de nosotros mostrándonos lo que está bueno y lo que está malo. Y me puse yo a pensar en esto y llego a la conclusión de que sí, tenemos un ayo. Nuestro ayo es la ley. Hoy en día la ley, los mandamientos, lo que nos está diciendo está bien o está mal, es nuestro ayo. Entonces estamos también bajo los rudimentos de la ley. Estamos bajo los rudimentos de empezar a mirar
de ver lo que está bueno y lo que está malo, y es la ley la que se encarga de mostrarnos lo que está bueno y lo que está malo. En cierto momento, esto está bueno, porque es lo que nos marca una línea de rectitud en nuestras vidas. Pero hasta este momento el niño o el joven estaba todavía bajo los rudimentos de la ley. No era más y no era tenido por más que un esclavo. No había empezado a gozar de los beneficios de ser un heredero, de los beneficios de ser un hijo, que disfruta, que manda, que goza de todo lo que tiene su papá. Hasta este momento el hijo estaba en un proceso de educación. Y es lo que Pablo les está enseñando a la iglesia de los Gálatas. Ustedes recibieron con liberalidad la palabra de Dios, con alegría. Y quiero traer a colación también, porque leo en el versículo, en el versículo en versículos adelante, dice, después del 8 del capítulo 4 dice que Pablo llegó a los Gálatas por medio de una enfermedad y que por esto fue que él compartió la palabra a los Gálatas y los Gálatas la recibieron con gran alegría. Pero desde este momento Pablo se encarga textualmente de enseñarles a los Gálatas a salir de la esclavitud de la ley. Y les dice, yo llegué a ustedes por una enfermedad y ustedes recibieron con alegría, con muchísima alegría la palabra de Dios. Pero en este momento es tiempo de que ustedes salgan de la esclavitud y de los rudimentos de la ley y empiecen a disfrutar de los privilegios de ser hijos. Y hoy lo que la palabra de Dios también nos quiere enseñar es, nosotros desde siempre hemos vivido bajo los rudimentos de la ley, pero lo que Dios quiere llevarnos a todos nosotros como creyentes de su palabra y como seguidores de Él es hacer herederos de Él, de esa porción de Él, de esa porción de Dios, unos verdaderos herederos del reino. Entonces ya es momento de que la iglesia deje de estar bajo los rudimentos de la ley. Aunque la ley es buena y la ley nos instruye y la ley nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que Dios quiere es que avancemos un poco más, que demos un paso más, que dejemos de estar bajo el cuidado y bajo la supervisión de esos ayos, de esos tutores, de esos curadores, y que empecemos a ser nosotros mismos administradores, que empecemos a ser nosotros mismos administradores de la gracia de Dios, de los bienes de Dios, de las cosas que Dios nos promete para nosotros. Entonces ahora podemos ver cómo desde el versículo 4 empezamos a ver cómo se viene a ver el cumplimiento de cuando el papá va decidiendo de que el hijo ya puede empezar a ser heredero y empieza ese proceso de adopción, por decirlo así, adopción, porque hasta este momento el hijo no estaba con su papá. Los hijos estaban bajo personas, bajo tutores que les estaban instruyendo, que les estaban enseñando. Entonces hasta este momento no estaban con su papá, estaban empezando un proceso de transición. Y recuérdense que bajo la ley, estudiando las leyes romanas, mmm, los romanos, como nuestra cultura de hoy en día, se dice que los hijos son mayores de edad y pueden tomar decisiones después de los 18 años. En este momento de la ley romana no era así. Los jóvenes o los niños se quedaban bajo tutores, bajo curadores, bajo ayos, personas que les estaban instruyendo, personas que les estaban vigilando, hasta el tiempo que el papá consideraba que ya tenía la madurez suficiente para administrar los bienes y para ser herederos de él. Y habían niños que a los 12 años entraban a la ceremonia porque el papá consideraba que ya tenía la suficiente madurez, que ya tenía el suficiente aprendizaje, que ya podía disponer de los bienes del papá. Pero habían otras personas que a los 30, a los 40 años, el papá todavía no había dispuesto de que él podía ser heredero. Lo mismo sucede hoy en día. Hoy en día en nuestra ley los jóvenes a los 18 años ya son mayores de edad y se dice que se pueden manejar solitos. Pero hay jóvenes de 18 años que no tienen la suficiente madurez para hacerlo y es por eso que se estrellan contra el mundo. Pero hay niños de 14, 15 años que uno los ve y uno habla con ellos y considera que tienen la suficiente madurez para administrar muchísimas cosas, que no tiene una persona de 30, 40 años. En aquel tiempo el papá era el que iba viendo la madurez que iba teniendo su hijo y entonces iba resolviendo si ahora sí lo podía adoptar a la familia, adoptarlo y ponerlo en los negocios del papá, ponerlo bajo mando, ya ahora no igual a un esclavo, sino bajo mando. Esta ceremonia, ahora para conocimiento general de cada uno de ustedes,
Estas ceremonias los romanos las realizaban y los gálatas las realizaban cada año en el mes de marzo, donde los hijos que los papás decidían que pasaban y que adquirían ya la mayoría de edad, les cambiaban de una capa. Entonces ya como que cambiaban de su capa de menores de edad a su capa de mayores de edad. Es como hoy en día adquirir la cédula y pasamos de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía, donde eso nos da unos ciertos privilegios dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces lo mismo pasaba en ese tiempo con los romanos. Y Pablo viene y nos muestra cómo la iglesia de Cristo, cuando conoce de Dios, también empezamos bajo unos rudimentos y también empezamos a, a instruirnos bajo la palabra de Dios y empezamos con los administradores y los ayos. Pero en su debido momento, Dios nos va mostrando cosas mucho más amplias, espirituales, espiritualmente hablando, cosas mucho más amplias, espirituales, donde nosotros vamos creciendo de una manera especial y de una manera particular. Y es lo que Pablo también les quería mostrar con este ejemplo vivencial a los Gálatas, una vida espiritual diferente en Cristo Jesús. Y les dice, así como ustedes crecen personalmente, crecen en su conocimiento y ya en un momento debido son adoptados a la familia, pertenecen y empiezan a tomar decisiones, ya no son tenidos como esclavos. Asimismo, en la parte espiritual, nuestro Dios también tiene cuidado y formación de cada uno de nosotros, y entonces cuando llegamos a un tiempo preciso, Dios como que empieza a darnos ciertos atributos, ciertos dones espirituales que no teníamos, pero Él nos los empieza a dar por medio del Espíritu Santo porque cree que ya estamos en la capacidad, que ya hemos madurado lo suficiente, que ya nos hemos esforzado para llegar a esa presencia, que ya nos hemos dispuesto para poder empezar a ser adoptados hijos de Él y empezar a gozar de unos privilegios que se tienen. Y es lo que Pablo empieza a mostrarles a los Gálatas. En este versículo 4 empezamos a leer y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora ya pasamos a la segunda parte. La primera parte fue por ley, la segunda parte es por gracia. ¿Y cómo es que Dios viene y nosotros no damos ese paso? Dios viene, manda a su Hijo Jesucristo a dar el paso por cada uno de nosotros. Y el paso es que Jesús es nacido de mujer, dice ahí, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Y es que Dios dio un paso grandísimo y es que envía a su Hijo nacido de mujer, bajo la ley, bajo la ley. Nosotros estábamos bajo la ley. Y es necesario que nuestro Salvador también venga bajo la ley, pero nace de Dios. Nace bajo la ley porque nace bajo una mujer que es instruida bajo la ley. Pero también tiene la libertad de Dios porque es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, así que tiene toda la autoridad de Dios. Es rey, es Dios, es creador. Dios, recordemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Era lo que se necesitaba para que nosotros pudiésemos llegar a recibir esa gracia, para que nosotros también pudiésemos llegar a dar ese paso de ser hijos adoptados de Dios, para que, o sea, que Dios también tuvo un cumplimiento del tiempo, como nos lo dice ahí en el versículo 4, un cumplimiento del tiempo. Así como los padres físicos veían en este tiempo de los romanos y de los Gálatas, en la iglesia de Gálatas, que ya su hijo podía empezar a gozar de privilegios diferentes, y dan un primer paso cambiándole su túnica y dándole ciertos privilegios. Dios viene y da un paso y manda a su Hijo Jesús para que nos instruya espiritualmente en lo que significa ser hijos de Dios. Y viene y nos empieza a mostrar qué es redimir, qué es lo que significa cambiar la ley que está escrita en nuestro intelecto, porque ya todos tenemos la ley grabada en nuestro intelecto, ya la misma ley se ha encargado de mostrarnos qué es lo bueno y qué es lo malo, y ahora Jesucristo viene y nos dice, es necesario también grabarla en sus corazones. Es necesario, es tiempo de que la empiecen a grabar en sus corazones. Es tiempo de que Dios quiere adoptarlos
y llevarlos a un paso más allá, llevarlos al conocimiento más amplio. Y ya no solamente se tienen que quedar con la ley en sus corazones, con su mente, en su intelecto, ahora tienen que guardarla en su corazón y empezarla a practicar. Entonces ahí en el versículo 4 nos dice que Jesús es nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para redimir a los que estaban bajo la ley. Ya no es bajo la ley. Si nosotros nos quedamos bajo la ley, entonces bajo la ley vamos a morir. Y la ley no nos da salvación. La ley simplemente nos muestra lo que está bueno y lo que está malo. Por eso decimos, la ley no es mala, pero tampoco nos salva. Y Cristo vino a querer redimirnos, a querer pagar por nosotros, a querer pagar el precio, lo que se había roto desde el pecado de Adán y Eva, que era gozar de ese privilegio, gozar de la gracia, gozar de la presencia de Dios. Cristo quiere venir y sacarnos de los rudimentos de la ley, porque desde ese momento que Adán y Eva pecaron, dejaron de vivir bajo la gracia de la presencia de Dios y empezaron a vivir bajo los rudimentos de la ley. Y por eso desde ese entonces nuestras generaciones vivimos bajo los rudimentos de la ley. Y Cristo lo que vino fue enseñarnos a dar un paso más allá, a redimirnos, a pagar por nosotros, para que volviésemos a gozar de sus privilegios, de vivir bajo la gracia, de vivir bajo la presencia de Dios. Un paso más allá, ser adoptados, hijos de Dios, y empezar a gozar de privilegios espirituales. Estamos hablando espirituales. Y empezar a recuperar lo que se había perdido. Empezar a recuperar lo que estaba embargado, porque es que ahí redimir, me encuentro con que la palabra redimir significa recuperar algo que estaba embargado o que se había perdido. Eso significa la palabra redimir en el diccionario, recuperar algo que se había embargado o que se había perdido. Entonces, ¿qué era lo que se había perdido? El que nosotros viviéramos por gracia y ya simplemente viviéramos por ley. El plan de Dios en este momento era perfecto y el tiempo de él era perfecto. Redimir el mundo, recuperar la humanidad, adoptar la humanidad. Hoy en día Dios quiere adoptarnos. Y nosotros decimos, pero es que estamos en tiempos difíciles, pero es que hay muchos corrientes de doctrinas, hay muchas personas que dicen que no, que busque a Dios aquí, que va a encontrar a Dios allí. No, el tiempo, en este tiempo, el tiempo es perfecto. Dios quiere adoptar nuevamente cada persona que quiera recibir las instrucciones de Jesucristo, que quiera recibir a Jesucristo en su corazón. Dios quiere adoptarlo como hijo, Dios quiere adoptar la humanidad. Dios no se ha olvidado de nosotros. En tiempo perfecto, como lo dice ahí, en su tiempo perfecto vino el cumplimiento. Vino Jesús a pagar por nosotros. Vino Jesús a redimirnos. Vino Jesús a darnos un privilegio. Vino Jesús a mostrarnos. Es tiempo de que ustedes empiecen a ser herederos. Es tiempo de que empiecen a gozar. Entonces ahora en el versículo 5 empezamos a ver la palabra adopción. Y es que en la cultura romana la adopción era costosa y demorada, pero una vez que se lograba, se gozaba de muchos privilegios. Y empezamos a ver esa palabra adopción de la cual yo también estoy hablando, hijos adoptivos de Dios por medio de Jesucristo. Y eso a uno le parece como imposible. Bueno, y entonces, ¿yo cómo voy a lograr esa adopción de ser hija de Dios? Pues Pablo les estaba explicando a los Gálatas eso para que ellos lo pudieran entender, porque los Gálatas en su mente tampoco podían entender cómo es que nosotros vamos a poder ser adoptados hijos de Dios. Y ahí la palabra adopción era algo difícil para los Gálatas, porque cuando se empezaba un proceso de adopción, eso era largo, era costoso, era difícil, con mucho tiempo, pero cuando se lograba un proceso de adopción, como se lograba que el papá dijera que el hijo ya era apto de estar gozando de los privilegios del papá, eso era un proceso de adopción. Los mismos papás incluían a sus hijos como un proceso de adopción a la familia y les ponían a gozar de privilegios. O sea que esa adopción de ese tiempo no es como la adopción de hoy en día, que entonces yo decido ir a bienestar familiar y adoptamos un bebé, tenemos una familia, queremos un bebé, vamos a adoptar un bebé, queremos un bebé recién nacido, queremos un bebé de 1 año. Más o menos es hoy en día.
Claro que en este tiempo también se adoptaba de esa manera, pero en este tiempo eran los mismos papás los que decidían que los hijos ya podían pertenecer a su familia y que podían gozar de privilegios. Entonces era una adopción larga y hubieran pasado muchas cosas. En este momento era una adopción larga y complicada, pero una vez se lograba esa adopción, mira los privilegios de los cuales los hijos empezaban a gozar. Todas las deudas del nuevo adoptado le eran canceladas. Además de eso, todos los cargos criminales que tenía también eran cancelados. Aparte de eso, empezaba a gozar de los bienes materiales que su papá tuviera y no podía ser desheredado ya en ningún momento por su padre. Esto era a la edad que el padre mirara que el hijo podía tener esos ciertos privilegios. Hoy en día, cuando hacemos una adopción de un hijo en bienestar familiar, también pasa lo mismo. Se logra la adopción, es un proceso largo, es un proceso costoso, pero una vez se logra la adopción y le entregan a su hijo, entonces ¿qué pasa? El hijo empieza a gozar de todos los privilegios de sus nuevos papás. Empieza a vivir en la casa de sus papás, ya no puede ser desheredado, legalmente empieza a ser dueño y señor de todo lo que sus papás adoptivos tienen. Además de eso también empieza a ser parte de esa familia, entonces empieza a adoptar los ademanes, los genes, la cultura que tienen esos papás, la religión, todo, todo. Empieza a ser adaptado a esa nueva familia. Asimismo, explica Pablo cuando Jesús viene y quiere adoptarnos y quiere redimir y quiere hacernos hijos adoptados en Cristo Jesús, Él paga ese precio y nosotros empezamos a gozar de esos privilegios. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a gozar de esos privilegios? Cuando nosotros somos adoptados hijos de Dios y lo reconocemos en nuestro corazón, nos preparamos y Él nos prepara para darnos el lugar de hijos, entonces nosotros empezamos a ser niños diferentes, a ser personas diferentes. ¿Cómo empezamos nosotros a ser diferentes? Empezamos a comportarnos como se comporta Jesucristo. ¿Cómo se comporta Jesucristo? Empezamos a gozar del amor, de la paz, de la mansedumbre. Empezamos a gozar de, de ser hijos adoptados de Dios. Empezamos a gozar de esos privilegios, pero también nos empezamos a parecer a Jesús. Y recordemos de que Jesús se despojó de todo para ayudarnos. Cuando nosotros empezamos a sentir en nuestro corazón que ahora es tiempo de que somos adoptados, que estamos siendo adoptados por Dios, también empezamos a sufrir esos cambios y empezamos a ser hijos de Dios. Empezamos a parecernos a nuestro hermano Jesucristo. Empezamos a caminar de una manera diferente, empezamos a entregar, empezamos a dar de nuestros conocimientos, empezamos a ayudar a otros, empezamos a hacer luz en medio de la oscuridad, empezamos a compartir, empezamos a querer que muchas otras personas, empezamos a pagar el precio por muchas otras personas para que conozcan la verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se conoce que estamos siendo adoptados? Porque estamos tomando cualidades de Jesús. Estamos tomando cualidades de Jesús. Entonces ahora empezamos a ver cómo en el capítulo 4 del versículo 6 y 7 empezamos a tener unos privilegios. Primero vivíamos por ley. Cuando Jesús decidió venir a redimirnos, que es la segunda parte, nosotros empezamos a hacer y sufrimos ese proceso de adopción a hijos de Dios por medio de Jesucristo, nos empezamos a parecer a Jesucristo, empezamos a tener esos cambios de vida, empezamos a mostrar que somos hijos de Dios, que antes éramos niños, pero que ahora estamos sufriendo un cambio y estamos pareciéndonos a nuestro hermano Jesucristo y estamos dando frutos. Y ahora el tercer paso es los beneficios que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Y es que empezamos en un proceso de avance, no de retroceso. Las personas, los creyentes que empiezan en ese proceso de vivir por la gracia y ya no por la ley,
no retrocedemos hacia atrás, por difícil que sean los tiempos, por difícil que sean las pruebas, siempre debemos de ir hacia adelante. Entonces yo quiero que paremos por un momento y antes de pasar al tercer punto, que es los privilegios de poder ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús, podamos empezar a ver y a examinarnos en nuestro corazón, nosotros bajo qué rudimentos estamos viviendo. Si estamos viviendo bajo los rudimentos de la ley, si todavía la ley nos gobierna, si todavía es por ley que vivimos, si todavía estamos haciendo las cosas porque no es malo, porque esto es malo, porque esto es bueno, o estamos haciéndolo porque a Dios le agrada, porque lo tomé como estilo de vida, o nos estamos escondiendo simplemente viviendo por ley, entonces estamos siendo fariseos, cumpliendo leyes, poniendo cargas pesadas en personas que no son capaces de cumplirlas porque nosotros tampoco las cumplimos, o estamos dando ese paso de ser hijos de Dios y estamos reflejando la entrega, el dar, el, el ser amor, el estar siendo personas diferentes, el estar esforzándonos cada día por ser más como Jesucristo, que fue un ejemplo de vida para cada uno de nosotros, en ser la sal, en ser la luz del mundo, en llevar a otras personas a la palabra de Dios, en dolernos las personas, así como a Jesucristo le dolían las demás personas, en no ser racistas ni discriminativos. En este momento hay muchas personas que discriminamos, que estamos en grupos de amigos y discriminamos otros. Es momento de que empecemos a ver quiénes son los necesitados. Jesús no discriminaba, Jesús estaba donde lo necesitaban. Y aunque tenía sus amigos, su círculo de amigos, sí, vemos que Marta, María, Lázaro eran su círculo de amigos. Jesús siempre estaba pendiente de las necesidades de todos. Jesús le dolía la humanidad. Y la pregunta hoy en día es, ¿qué tanto nos está doliendo nuestra sociedad a cada uno de nosotros? ¿Qué tanto estamos reflejando ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros? ¿Qué tanto podemos decir si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos estamos llamando hijos de Dios? ¿O simplemente eso es de palabra? ¿O simplemente eso es de ley? Porque aquí lo que vemos es que Cristo nos muestra en su momento especial, momento preciso. Dios envió a su Hijo a morir para nosotros. En su momento nosotros también le conocimos y salimos de los rudimentos de la ley para vivir bajo la gracia. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Cómo nos estamos examinando? Estamos en el final de los tiempos, iglesia, y es tiempo de que ya nosotros no vivamos por ley. Es tiempo de que nosotros empecemos a reflejar en nuestra vida el carácter de Cristo. Es tiempo de que nosotros empecemos a reflejar desde nuestro corazón que somos cristianos, no solamente de labios, no solamente de intelecto porque conocemos palabra, es de corazón, es en nuestro estilo de vida, es en nuestra forma de ser, es en nuestra forma de caminar. Y que por difíciles que sean los tiempos, entonces estamos con un Dios que nos da ejemplo. Para Jesús hubo muchos tiempos difíciles. La cruz fue difícil. Y aun cuando Él estaba en la cruz, Él estaba pidiendo por aquellas personas faltas de conocimiento. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Así debiésemos estar nosotros en este momento, con dolor por la humanidad, con dolor por la sociedad, de ver cómo podemos ayudar, de ver cómo hay tantas personas esclavas todavía y sin esperanzas. Nosotros tuvimos una esperanza y hubo una luz, porque no fuimos nosotros los que reconocimos a Dios. Él nos reconoció a nosotros, como lo sigue diciendo del versículo 8 en adelante, que lo puedo dejar de tarea para que lo lean en sus casas. Nosotros no lo reconocimos a Él, Él nos reconoció a nosotros. Y lo que quiero que pensemos hoy es, entonces, cómo nosotros estamos aplicando esa palabra de Dios que hemos aprendido a nuestra vida, para que no solamente se quede en nuestro intelecto, sino que llegue a nuestro corazón y se forme un estilo de vida, algo vivencial, algo que nosotros podemos tomarlo como parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Ya no es por cumplir leyes, porque si vivimos por cumplir leyes, entonces eso nos cansa y un día vamos a tirar la toalla, como decimos. Pero si lo tomamos como un estilo de vida, como lo hizo Jesucristo, lo vamos a hacer por amor. Simplemente somos así y punto.
Entonces, ahora vamos a ver desde el versículo 6, la tercera parte, que entonces son los privilegios o los beneficios de ser hijos. Eso sí nos encanta a todos, los beneficios de ser hijos, eso es maravilloso. Pero primero, vamos a ver en el versículo 6, ¿cuál es el primer beneficio? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Primero, tener el espíritu de su Hijo. ¿Qué es tener el espíritu de su Hijo? Amor incondicional, paz, ayuda. Eso es tener el espíritu de Jesús. Es poder estar ahí, bajo la palabra de, bajo lo que es Él, la esencia de Cristo. Y si nosotros vamos un poquito adelante, ahí en el mismo Gálatas capítulo 5, versículo 22, vemos que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es tener el Espíritu del Hijo, tener el Espíritu de Jesús en nuestros corazones. Y es lo que les decía ahorita, contra esto no hay ley. Si nosotros lo adoptamos como un estilo de vida, contra estas cosas no hay ley. Paz, mansedumbre, templanza, gozo. Ahora no tenemos que aparentar que tenemos paz, no tenemos que aparentar que somos mansos, no tenemos que aparentar que ya somos personas diferentes, no, simplemente somos así. Y eso nos da la alegría, eso nos da el gozo de ser hechos hijos de Dios. Podemos ver cómo Jesús en todo el tiempo estaba gozoso, en todo el tiempo estaba caminando con su mentalidad de ayudar, con su mentalidad de entregar, no de recibir. Y la equivocación que la Iglesia de Cristo ha sufrido hoy en día es que decimos que somos hijos de Dios y herederos. No, herederos de los bienes de Dios. Eso es lo que creemos. Cuando nosotros adoptamos el estilo de vida de Cristo Jesús, nosotros somos herederos de algo mucho más amplio, de una porción más amplia. Nuestra porción es ser herederos de Dios. Y vamos a poder ver ahí, como en la parte 6 también nos dice, que envió a nuestros corazones el Espíritu de Hijo, el que clama, Abba Padre, una relación íntima con el Padre. Eso es otro beneficio de ser hecho hijo de Dios, una relación íntima con el Padre. Y es que ese Abba Padre significa papito Dios, papá, palabras que se pronuncian cuando yo tengo una relación de confianza. Papi, papito, papá. Yo puedo acercarme a mi papá con confianza en esa relación de amor con él. Puedo contar que tengo un papá hermoso. Puedo contar que tengo un papá que ya me adoptó, que ahora ya no soy un esclavo, que ahora yo ya soy un hijo de Dios, un heredero en Cristo Jesús. Eso va mucho más allá de decir que yo soy hija de Dios y heredera de los bienes de Dios, de un Dios que ha creado todo y que ha hecho todo, como nos lo han enseñado y como lo hemos visto toda la vida. Ahora yo puedo decir, soy heredera de esa relación con mi papá. Soy heredera de ese fruto del Espíritu que obtengo en Jesucristo. Pero no solamente eso. Ahora vamos a ver lo que dice acá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí hay un término más profundo. Ser heredero de Dios. Ser heredero de Dios por medio de Cristo. Y es un término mucho más profundo que decir soy el hijo del rey. Soy el hijo del dueño de todo esto y por eso yo soy dueña. Eso es un término que va mucho más allá de las cosas físicas. Es un término que yo puedo empezar a mirar como que soy heredero de Dios, es adquirir las virtudes de Dios. Y como ahorita decíamos, ser hijo de Dios es tener el Espíritu de Jesús, es tener el fruto de Él en nosotros, es empezar a reflejar eso. Quiero que analicemos por un momento. Yo ya tengo algún fruto del Espíritu. Si estoy dando fruto, porque la palabra de Dios dice, si ustedes quieren conocer un verdadero hijo de Dios, por los frutos los conocerán. Y ahora Dios nos está diciendo, estoy en un proceso de transición con ustedes y de adopción. Y se empiezan a ver los que han sido adoptados y los que se están llamando hijos de Dios por el fruto que están dando.
en Cristo Jesús. Y el paso más allá que se empieza a dar es que entonces empezamos a ser herederos de Dios. Y empezamos entonces a mirar las virtudes de Dios, que también son amor, gozo, paz, benignidad, las bondades y las virtudes de Dios. Y empezamos a mirar, somos herederos de un Dios poderoso, de un Dios grande. Es empezar a tener poder, es empezar a tener la capacidad de discernimiento, es empezar a tener virtudes espirituales, porque lo que Dios nos quiere llenar es de virtudes espirituales, porque la palabra de Dios dice que todo esto pasará, cielo y tierra pasará, las palabras de Dios no pasarán, el mundo y sus deleites pasarán, pero Dios nunca va a pasar. Y si nosotros somos herederos de Dios, todo va a pasar, pero entonces nosotros vamos a poder permanecer firmes en Él. Vamos a ser sus herederos, herederos y coherederos del reino de los cielos. Recuerden que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Si nosotros empezamos a ser herederos y coherederos, ¿dónde creen que vamos a gozar de esa plenitud de Dios? En el reino de los cielos. Herederos del reino de los cielos. Y por eso es que Dios mandó a su Hijo con esa capacidad de entrega acá, para enseñarnos esa capacidad de entrega también acá. Y como dice por allá en Mateo, que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no los corrompen. Porque los tesoros pasajeros van a pasar, pero los tesoros eternos ahí van a estar. Y lo que Dios quiere es hacernos herederos de Él. Y eso me alegra mucho en mi corazón, porque ahí en el versículo 7 ya nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no somos esclavos, ya no estamos bajo la ley del Abba, como pronuncié tanto ahorita el Abba, bajo la ley del esclavo cuidador. No, ahora estamos bajo la ley, bajo la gracia de Cristo Jesús. Ahora somos más que vencedores. Ahora somos herederos del reino de los cielos y coherederos en Cristo Jesús. Ahora somos llamados hijos adoptivos de Dios. Y es el tiempo de que usted y yo avancemos y no nos quedemos, iglesia, en ese punto de decir y de conformarnos, yo soy hijo de Dios y recibo beneficios y en esta cuarentena no me ha faltado nada. Gloria a Dios. Pero es momento de avanzar un poco más, de ser herederos de los bienes materiales de Dios, a ser herederos del Dios vivo, a ser herederos de las cualidades de Dios, a dar un paso más allá y ponernos esa túnica donde decimos ahora somos hijos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Entonces, herederos de Dios es un regalo más grande, es el regalo más grande que uno puede recibir. Terminó llevándolos a Romanos, porque el libro de Gálatas está muy asociado también con el libro de Romanos, y en Romanos 8, capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como ya nosotros tenemos cosas espirituales de Jesús, es el Espíritu de Dios el que dice a nuestro espíritu, ya eres hija de Dios, porque estás mostrando fruto, el fruto del Espíritu en tu vida. Entonces yo quiero que para ir terminando vayamos analizando qué fruto nosotros estamos dando. Y si no estamos dando fruto, es hora también de que empecemos con nuestro corazón humillado ante Dios y decirle, Señor, hay tiempo todavía de empezar. Iglesia, todavía hay tiempo de empezar. Y decirle al Señor de corazón, Señor, yo quiero dar fruto. Ayúdame a dar fruto. Sé tú llevando toda la ley que tengo en mi mente, en mi intelecto, llevándola a mi corazón y haciéndola viva en mí. Yo quiero reflejar el fruto y quiero dar el fruto que tú me estás pidiendo que dé, de mansedumbre, de gozo, de templanza, de entrega. En estos días nos habla mucho de que hay que entregar para poder recibir. El pastor predicaba el domingo de que hay que entregar para recibir. Y sí, pero es hora de entregar lo que nosotros somos y decirle al Señor, queremos que por favor nos ayudes a recibir ese privilegio de ser llamados hijos tuyos de corazón, no de palabra. Y sigue diciendo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, herederos con Cristo Jesús. Entonces, iglesia, yo les quiero invitar a que ustedes puedan decirle al Señor, Señor Jesús, ahí con esos ojos, con los ojos cerrados, le podamos decir, Señor Jesús, ayúdanos a ser herederos juntamente contigo del fruto del Espíritu Santo. Herederos para poder ser llamados hijos de Dios y ya no más esclavos, ya no estar más bajo los rudimentos de la ley y estar bajo la gracia. Esa gracia que nos ha hecho libres, esa gracia que nos muestra que hay un mundo mucho más allá, esa gracia que nos muestra que vivir en el Espíritu es mucho más fructífero que vivir en la carne. Señor, porque todo pasará, pero tu palabra y lo que somos en ti no va a pasar, porque tú eres eterno. Amado Señor, gracias porque viernes has venido a rescatarnos, Señor, y has venido a darnos un estilo nuevo de vida a nuestra vida. Toda la honra y toda la gloria sean dados para ti, Señor, en esta mañana. Gracias por sacarnos de la esclavitud y llevarnos a vivir bajo la gracia con esos privilegios que podemos tener. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz día, iglesia. Dios les bendiga.